Bien, ahora continuando entonces con el texto de Freud, 1923, El yo y el ello, quiero leer un párrafo escrito por Freud de otro texto posterior, de 1926, que se llama Análisis profano o ¿Pueden los legos ejercer el análisis?, que es un texto escrito por Freud en defensa de Theodor Reik, que había ido a trabajar, a vivir y a trabajar a Estados Unidos. Reik había sido paciente de Freud, alguien calificado para ejercer el análisis según Freud, y se le había impedido, se le había iniciado un juicio porque no era médico y se consideraba que hacía una práctica ilegal. Este escrito de Freud, Análisis profano, sale en defensa de Theodor Reik, y por supuesto luego fue absuelto en ese juicio con esta defensa que hizo nada menos que el mismo Freud. Un texto muy interesante, se lo recomendamos. No, no elabora algo novedoso ahí Freud, pero es muy claro respecto de qué entender, qué se debe entender por lo que es psicoanálisis. En ese texto, que está en el tomo 20 de la edición de Amorortu, bajo el título ¿Pueden los legos ejercer el análisis?, en la página 182 leemos: tengamos en cuenta, una introducción simplemente, que él arma el texto como un diálogo con un juez que él quiere imaginarlo imparcial, pero que le objeta a Freud un montón de postulados. Es muy interesante como el mismo Freud va y viene, las críticas que le hace decir al juez son muy interesantes de considerar, y cómo respondería uno a esas críticas también es muy, no leyendo rápidamente la respuesta de Freud, sino qué diría uno. Es un buen ejercicio. Y entonces le dice Freud al juez: usted objetará probablemente que para designar estas dos instancias o provincias anímicas, el yo y el ello, hayamos escogido simples pronombres, en lugar de introducir sonoros nombres griegos. Es que en el psicoanálisis nos gusta permanecer en contacto con el modo popular de pensar y preferimos volver utilizables para la ciencia sus conceptos en vez de desestimarlos. No es ningún mérito, tenemos que proceder así porque nuestras doctrinas están destinadas a que las comprendan nuestros pacientes, que a menudo son muy inteligentes pero no siempre eruditos. El ello impersonal se anuda de manera directa a ciertos giros expresivos de la persona normal. Ello, eso, me sacudió, se dice. Había algo en mí que en ese instante era más fuerte que yo. Bien, esto me parece que da una idea de cómo entender el yo y el ello como introducción. El título del texto toma la base misma de lo que fueron los primeros momentos de Freud. Algo, eso, sin ningún sentido, es más fuerte que yo. Y yo no puedo explicar por qué eso me pasa. Pero sabemos todo el recorrido que hizo Freud hasta 1923,
podríamos decir que fueron los 40 años hasta 1923 de trabajo constante, donde el eso, el ello, fue tomando cada vez más para Freud la necesidad de ser pensado como aquel lugar de lo pulsional. Ese lugar de lo pulsional, el ello, donde el cuerpo está muy presente, y de ahí todas las consideraciones sobre la pulsión sexual que podemos tomar en cuenta. Y en el mismo ello también la pulsión de muerte. El yo se las tiene que ver, como dice en el 5º capítulo del Yo y el Ello, es un siervo, es un esclavo de 4 amos, el yo. En el texto de Freud encontramos el mundo exterior, que es uno de los amos del yo, el ello y el superyo, a lo que como 4º amo agregaríamos lo reprimido. Entonces tenemos ese panorama de amos de los cuales el yo es esclavo. Se las tiene que arreglar con esos 4 amos. Podríamos también decir que lo que a Freud le permite, considerando al yo, construir esa segunda tópica para poder dar cuenta de los fenómenos clínicos, de la compulsión de repetición del síntoma, es haber escrito en 1914 Introducción al Narcisismo. Porque con Introducción al Narcisismo introduce algo absolutamente nuevo también, que es como concepto, pero como concepto que da cuenta de que el aparato psíquico imprescindiblemente requiere la conformación del narcisismo como uno de los primeros momentos de la vida psíquica, pero que el desarrollo de la vida misma implica tomar distancia de ese narcisismo. Y entonces, entre 1914, con todo lo referido al narcisismo, y en 1920, con la pulsión de muerte, vemos cómo construye un panorama del aparato psíquico que es mucho más complejo que aquel de sus primeras construcciones en 1890, 1900, y que permiten tener una idea, contar con herramientas para reconocer por qué hay una inercia que es propia del síntoma, que es propia de la neurosis, que implica que las condiciones de malestar se mantienen mucho más que lo necesario. Por eso antes, en algunas otras clases, veíamos lo que Freud nombra como infantilismo, como algo anacrónico.
Y entonces podemos captar, entender un poco por qué alguien, que es lo más frecuente que ocurre en la vida, repite sin solución de continuidad lo que no anda. Ya sea en el amor, en el trabajo, en el estudio, en sus fracasos, en sus modos de malograr su vida. Y para eso hay enorme cantidad de situaciones que dan cuenta de eso. Para eso parece haber una creatividad muy notable en la variedad que aparece en los seres humanos, pero muy poca variedad en cada uno, porque siempre repite lo mismo.